Hasta la fecha he podido comprobar que el UR8750 de 55 pulgadas tiene panel VA, el de 86 pulgadas también tiene panel VA, pero el de 65 pulgadas tiene panel ADS. Hasta ahora no he podido comprobar el resto de tamaños. Mientras que por parte del UQ8050, que es un modelo del año pasado, he podido corroborar que tamaños de 50, 60 y 70 pulgadas tienen panel VA. Y que por ejemplo este de 55 pulgadas y también el de 65 pulgadas tienen panel ADS. Para que lo entiendas mejor, ambos televisores son LCD con tecnologías de retroiluminación LED directa, ninguno tiene retroiluminación Full Array y tampoco tienen atenuación local. Y la configuración de los píxeles es lo que los denomina como si tuvieran panel VA en el caso del UR y panel ADS en el caso del UQ. Y si te preguntas por qué es tan importante saber este aspecto acerca de qué tipo de panel tiene cada televisor LCD LED, pues bien, aquí lo puedes percibir muy bien, especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, en este caso es HDR10. Esta escena de la serie La Casa del Dragón luce terrible en el UQ8050 y es precisamente porque tiene panel ADS. Luciría peor si tuviera por ejemplo panel IPS. Mientras que en el UR8750 la escena luce muchísimo mejor y es porque tiene panel VA. El resultado no es perfecto porque en el UR también se puede notar algo de efecto conocido como clouding o nubosidad. Pero en el UQ la intensidad de ese efecto es increíblemente alta y créeme que observar ese tipo de contenido en un televisor como el UQ8050 que tiene panel ADS o peor aún cuando tiene panel IPS es extremadamente distractor. Realmente no se disfruta observar este tipo de contenido en televisores con paneles IPS o ADS. Por tal razón, el UR aquí gana por mucho. Y cuando el contenido está en rango dinámico estándar, el rendimiento mejora en ambos modelos, pero en el UQ8050, desde mi punto de vista, sigue siendo terrible. Paso ahora a mostrarte resultados con contenido que tiene mucha mayor cantidad y variedad de colores, también con la misma tecnología de alto rango dinámico HDR10. Ten presente que ninguno de estos modelos es compatible con Dolby Vision. La cantidad de brillo es mucho más alta en el caso del UR8750 y esto también se debe a que tiene panel VA. En cuanto a colores, realmente es cuestión de gustos, pero sí considero que el UQ8050 genera mejores resultados en la mayoría de ocasiones, como si pudiera mostrar una mejor combinación de los colores que muestra cada escena. No digo que el UR haga un mal trabajo, simplemente que considero que el UQ en este aspecto puede ser un poco mejor y aquí influye el hecho de que tenga panel ADS. Por tal razón, si vas a utilizar tu televisor LG sabiendo que la gran mayoría de contenido que vas a ver o todo el contenido que vas a ver es así con mucho color, muy probablemente te convenga más el UQ8050 en uno de los tamaños mencionados que tenga panel ADS, como es el caso de este de 55 pulgadas o por ejemplo el de 65 pulgadas. Pero ya sabes que si necesitas mayor cantidad de brillo porque tal vez lo vas a utilizar en una habitación que reciba mucha iluminación artificial o natural y que en algún momento en la noche en una habitación con poca iluminación te vas a disponer a observar contenido con muchas escenas oscuras, por ejemplo series como Game of Thrones, La Casa del Dragón o películas que tengan en sí mucha oscuridad, te convendrá simplemente el UR8750, que recuerda que en ese tamaño de 55 pulgadas tiene panel VA, o el de 86 pulgadas, porque recuerda que el de 65 pulgadas tiene panel ADS. Entonces, hasta aquí creo que ya has podido entender de una mejor forma las principales diferencias, ventajas y desventajas que existen entre un televisor LCD LED
con panel VA y un televisor LCD LED con panel ADS. Por cierto, me faltó mencionar algo muy importante, y es que recuerda que siempre en las reviews y comparativas que muestro en mi canal, las muestro con los parámetros tal cual como vienen de fábrica. Y esto lo hago porque sé que la gran mayoría de personas quieren poder observar lo que van a obtener al destapar y encender sus televisores por primera vez. Además, sé que la gran mayoría de usuarios no pretenden gastar dinero extra comprando una sonda para poder realizar una calibración por ellos mismos, y tampoco creo que quieran pagar un dinero extra a un calibrador profesional, porque además de tener que gastar ese dinero extra de entre 150, 200 o más dólares, realmente los cambios que se perciben no son tan espectaculares y muy probablemente se arrepentirán de haber gastado esa cantidad de dinero. Y en ambos casos, además, es importante mencionar que ambos televisores en cada modo de imagen, tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar, tienen ajustados los mismos valores para cada parámetro en cuanto a brillo, color, contraste, temperatura de color, entre otros, para hacer las comparativas más parejas y para que se pueda notar de una mejor forma las diferencias. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Los resultados son prácticamente iguales en ambos modelos. Cuando el contenido tiene muy baja resolución, ambos televisores los muestran de una forma nítida. Los resultados realmente puedo decir que son mejores en comparación a otros televisores de gama baja de otras marcas. Pero recuerda que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También es bueno que sepas que la uniformidad de colores grises en ambos modelos es aceptable, y que si bien se puede notar algo de efecto de pantalla sucia, especialmente con estos fondos grises, lo bueno es que por lo menos a la hora de ver contenido con más color, considero que el efecto de pantalla sucia puede pasar desapercibido en la gran mayoría de ocasiones, o por lo menos no llega a convertirse en algo ni tan molesto ni tan distractor. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla es muy decente en ambos televisores, siendo un poco mejor los resultados en el UR porque tiene un poco más de brillo. Los ángulos de visión del UR8750 no son buenos, y esto es porque tiene panel VA. Como ves, los colores pierden mucho volumen cuando el ángulo de visión es muy amplio, mientras que en el UQ8050, por tener panel ADS, son por lo menos mejores, porque como ves, los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos. El manejo del movimiento cuando observas contenido a través de aplicaciones de streaming, o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, en ambos modelos considero que es más que aceptable. Ambos televisores por supuesto cuentan con el parámetro TrueMotion, con el cual puedes optar por modificar de forma manual la reducción de vibración o del efecto conocido como Judder, o simplemente puedes ensayar o tantear con cualquiera de los modos predeterminados, ya sea por ejemplo movimiento cinemático, natural o movimiento suave. Si quieres una experiencia más cinematográfica sin tantos artefactos, puedes probar colocando el TrueMotion en apagado o en movimiento cinemático, pero obviamente se va a notar mucho efecto de vibración, lo cual para la gran mayoría de cinéfilos es algo normal. Pero si quieres una experiencia mucho más suave, nítida, lo puedes colocar por ejemplo en movimiento suave, y en la gran mayoría de ocasiones la imagen lucirá sin tanto efecto de vibración, o conocido como Judder. En cuanto al apartado gaming, debes saber que ambos televisores, a pesar de que son modelos de gama baja, cuentan con estas Game Bars, y estos son los modos de imagen y esos son los cambios que vas a percibir. Se puede seguir notando mayor cantidad de brillo en el UR y asimismo colores un poco lavados en la mayoría de modos de imagen, mientras que en el UQ menor cantidad de brillo, pero considero que una leve mayor saturación de color y también mejor combinación de colores desde mi punto de vista.
Los televisores LCD LED, especialmente cuando son de gama baja y no cuentan con filtros de color extra, como es el caso de estos dos, y cuando tienen panel VA, los resultados no suelen ser los mejores, no suelen ser los colores más precisos, no suelen ser los colores más bonitos. Mientras que en los televisores con paneles ADS o IPS, los resultados en cuanto a colores suelen ser mejores, aunque eso también es cuestión de gustos. Pero muy probablemente si tienes tu televisor LG VR8750 con panel VA solo, es decir, sin tener un televisor con panel IPS o ADS al lado con el cual compararlo, pues considero que los resultados en cuanto a colores de tu VR8750 con panel VA te van a parecer que están más que bien. Aunque hay personas demasiado exigentes y probablemente no les guste porque además tal vez estén acostumbradas a tratar con televisores con paneles IPS o ADS. Lo otro que te quiero decir es que el resultado con este tipo de videojuegos en ambos televisores es muy bueno. Obviamente no será perfecto porque ninguno de ellos cuenta con puertos HDMI 2.1, ninguno de ellos es compatible ni con los 120 Hz en algún tipo de resolución, ni tampoco con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Con este videojuego Forza Horizon 5, los resultados tanto en cuanto a calidad gráfica como rendimiento en general me parece que en ambos modelos es bueno. Además, a pesar de que ambos modelos no son compatibles con frecuencias de actualización variables como G-Sync o FreeSync, aún así yo personalmente no llegué a notar el efecto conocido como screen tearing o rasgamiento de pantalla, ni en este Forza Horizon 5, ni con los videojuegos de deportes, ni con los que te voy a mostrar en unos pocos segundos. También, como ya de pronto debes saber, me gusta mucho mostrar esta escena en particular de este videojuego GR5 porque tiene mucha combinación de colores rojos para que puedas percibir también los cambios con cada modo de imagen que ofrece esta Game Bar con esta escena en particular, que van a ser muy similares cuando las escenas sean más o menos así, que haya mucha tonalidad rojiza. No están para nada mal en ninguno de ellos, pero se siguen percibiendo los mismos resultados, colores menos saturados y en algunas ocasiones tal vez levemente lavados por parte del VR8750 porque tiene panel VA, mientras que en el UQ8050 colores rojos un poco más saturados sin exagerar, y es porque tiene panel ADS. Y por supuesto el rendimiento general también con este tipo de videojuegos en ambos televisores sigue siendo muy bueno. Yo personalmente tampoco llegué a percibir efecto de rasgamiento de pantalla y tampoco llegué a percibir efecto ghosting. Pero cuando se trata de videojuegos de este tipo de terror o de survival horror, donde suelen haber por supuesto muchas escenas con partes oscuras, con mucha sombra, se puede llegar a percibir un muy leve efecto ghosting en ambos modelos, pero no me parece algo realmente alarmante. La jugabilidad desde mi punto de vista sigue siendo muy buena en ambos televisores. Aquí realmente la principal diferencia es lo que ya mencioné en el apartado de escenas oscuras, que cuando hay demasiada oscuridad y el videojuego tiene alto rango dinámico, se va a notar mucho efecto clouding en el UQ8050 porque tiene panel ADS. Y el rendimiento será levemente mejor cuando el videojuego esté en rango dinámico estándar, pero el resultado va a seguir siendo muchísimo mejor en el VR8750 porque en ese tamaño de 55 pulgadas tiene panel VA. Y por supuesto es importante mencionar que aunque no tengo un dispositivo que me permita conocer los tiempos de input lag de ambos modelos, y en ratings.com aún no analizan estos dos televisores, de acuerdo a la práctica y a lo que he podido comparar con otros televisores en donde sí conozco los tiempos de input lag, te puedo decir que en ambos modelos van muy bien. Creo que pueden ser suficientes aún para cualquier gamer que sea algo exigente.
En cuanto al apartado Smart, debes saber que estos son sus controles remotos o conocidos como Magic Remotes, y lo que cambia es simplemente que en el modelo UR8750 y en todos los modelos LG 2023 que se comercializan al menos en el continente americano o en la gran mayoría de países de Centroamérica y Suramérica, viene el botón para acceso directo a la aplicación LG Channels, mientras que el del UQ8050 tiene el acceso directo para el asistente de Google, pero ni aquí en Colombia ni en muchos países es compatible con ese asistente de voz. Lo mismo aplica para el UR8750. El sistema operativo de ambos televisores es por supuesto WebOS, propio de la marca LG. La fluidez en ambos modelos es buena o por lo menos muy aceptable, pero en la gran mayoría de ocasiones considero que es levemente más rápida la apertura de aplicaciones, de carga de videos o la velocidad para acceder a comandos en cuanto a configuraciones por parte del UQ8050 del 2022. Eso es lo que yo pude experimentar o lo que pude percibir. Pero considero que a pesar que son modelos de gama baja, cualquier persona podría quedar satisfecha con la velocidad del sistema operativo en ambos modelos. También debes saber que ninguno de estos televisores es compatible con la función de manos libres, por lo cual cada vez que quieras acceder a un asistente de voz debes oprimir las teclas de esos asistentes de voz ubicadas en los Magic Remotes. También por supuesto en ambos televisores puedes acceder a modificar el orden de los iconos de cada aplicación, ya sea de forma manual o aplicando la edición inteligente para que de forma automática las aplicaciones se acomoden de izquierda a derecha de acuerdo a las más populares para que puedas acceder a ellas de una forma mucho más rápida. También es bueno que sepas que la tienda de aplicaciones, conocida también como LG Content Store, es propia del sistema operativo WebOS, que las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país y que si no encuentras la aplicación que quieres dentro de esta tienda, no la puedes instalar de ninguna otra manera. También es bueno que sepas que en ambos modelos es posible esta función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, pero en ninguno de ellos es posible lo que se conoce como Multiview, tampoco Picture in Picture y tampoco pantalla superpuesta. Y por supuesto, ambos modelos cuentan con un navegador de internet que es propio del sistema operativo WebOS, se puede acceder a buscar algo por medio de comandos de voz y funciona muy bien en la gran mayoría de ocasiones. También se puede optar por la función conocida como visualización de TV, en donde en una pantalla puedes ver algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pantalla leer algo de alguna página web. Y por ejemplo también puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, incluyendo por medio de Crunchyroll.com, porque la aplicación Crunchyroll no está disponible hasta la fecha en el sistema operativo WebOS. En cuanto a las entradas, ambos televisores tienen lo mismo: un puerto para el cable digital óptico, 3 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. Y el calentamiento en pantalla, luego de un poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es normal. El resultado es un poco más alto en el UR, probablemente porque tiene un poco más de brillo, pero sea como sea, en ninguno de esos dos modelos vas a llegar a sentir un calor exagerado al acercarte a sus pantallas. Para ir finalizando, quiero hablarte primero del sistema de sonido de ambos modelos. La potencia es la misma en teoría. En la práctica el rendimiento es muy similar y lo que yo pude percibir es que en el modelo nuevo, es decir en el UR8750, la experiencia es un poco más nítida y no genera tanta cantidad de ruido al aumentar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Aunque el rendimiento en el UQ8050 no es que sea increíblemente ruidoso y no es que sea nítido, pero sí nota esa diferencia a favor del UR8750. Pero el rendimiento del sistema de sonido del UQ8050 también es muy bueno. Esto teniendo en cuenta por supuesto que ambos modelos son televisores de gama baja o de gama de entrada.
Por último, ya sabes la principal diferencia entre ambos televisores LCD LED y es la configuración de píxeles. Ya sabes que en el UR8750 en este tamaño de 55 pulgadas y el de 86 pulgadas tiene panel VA y que por ejemplo el de 65 pulgadas ya comprobé que tiene panel ADS, mientras que en el caso del UQ8050 ese tamaño de 55 pulgadas y el de 65 pulgadas tienen panel ADS. Pero que por ejemplo los tamaños de 50 pulgadas, 60 pulgadas y 70 pulgadas del UQ8050 tienen panel VA. Y ya te mencioné las principales diferencias, ventajas y desventajas entre ambos paneles. En el caso del panel VA, mejor rendimiento en escenas oscuras, pero no tienen la mejor representación de colores, sobre todo en la gama baja. Mientras que por medio del panel ADS el rendimiento en escenas oscuras es terrible, pero suelen tener mejor representación de colores y mejores ángulos de visión. Y por supuesto la otra diferencia en este caso a favor del UR8750 es que tiene mayor cantidad de brillo. Y en cuanto al apartado gaming, ambos modelos rinden prácticamente igual en general en cuanto a tecnologías. No sé qué piensas acerca de ambos televisores teniendo en cuenta el tipo de panel que cada uno de ellos tiene en estos tamaños. ¿Cuál escogerías y por qué? Por favor déjamelo saber en la caja de comentarios, y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y te dejo con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real.